Nosotros vamos a leer en Juan capítulo 6, vamos a leer el versículo 68, ahora de comienzo, Juan 6, 68. Y como ya estuvimos hablando domingo pasado, en nuestro encuentro, donde hicimos una introducción a lo que sería este mes de octubre, adentrándonos un poquito al mes de noviembre. A partir de Éxodo, hicimos una introducción hablando de las desviaciones de la iglesia, hablando de las desviaciones del pueblo de Dios, tanto en Israel y como israelitas, bien como la iglesia en sí. Pasamos por Apocalipsis, viendo las advertencias del Señor hacia la iglesia, y introducimos el tema de las 5 solas, de las llamadas 5 solas. Hablamos que a cada domingo ahora vamos a trabajar una sola, y tenemos que usar un domingo por lo menos de noviembre. La idea no es hablar de la reforma desde su contexto histórico, de un evento acontecido en el siglo XVI, sino que hablar de los principios rescatados en la reforma. Por lo tanto, no nos estamos haciendo hincapié en ningún personaje específico, ningún Lutero, ningún Calvino, ningún Zwinglio, ninguno de ellos será tema de estos domingos, sino que algunos principios rescatados. También me parece importante que tengamos esto en consideración. La reforma rescata principios, no establece principios nuevos. Por eso es una reforma. Lo que se propone a aquellos que fueron instrumentos de Dios en aquel momento es traer de vuelta a la iglesia a aquellos principios antiguos establecidos ya por el propio Cristo. No hay, por lo tanto, algo nuevo, por lo menos como principio. Hay novedades en la liturgia que algún reformador va a ir más para un lado y otro más para el otro lado. Pero en materia de liturgia, en materia de cómo se organiza la iglesia, en sus cánticos, en la lectura, pero no en los principios. Los principios entonces ya están firmados, establecidos, pero la iglesia con el tiempo se fue alejando, de manera que llega un momento donde ya no daba más. Y Dios, por su gracia, entonces toma algunos personajes humanos con toda su humanidad, en sus equívocos que cometieron, y los hace instrumentos suyos para restablecer algunos principios a partir de los cuales la iglesia tiene que dirigirse, guiarse, pero que estaba muy lejos. Y nuestra propuesta hoy entonces es hablar de la escritura, de la palabra, de la Biblia, tal como nosotros la tenemos. Por eso tenemos ahí sola escritura. ¿Tá? Son 5 princípios fundamentales, básicos, bíblicos, y cada domingo trabajaremos uno. Vamos a arrancar a partir de este versículo y capítulo que tenemos en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 68. Es un texto muy interesante, una narrativa muy interesante, con todo su contexto, que pasaremos brevemente por acá. Versículo 68, ya Pedro está tomando la palabra, después de un largo discurso de Jesucristo, y Pedro toma la palabra y dice: Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Señor, gracias te damos por este tiempo, gracias te damos por tu palabra, y gracias te damos, oh Dios, porque tú nos guías en ella. Que tu Espíritu Santo abra nuestra mente y nuestro corazón para comprenderla y aplicarla en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Muy bien. Algo del contexto a partir del cual
los reformadores van a decir só a Escritura, algo, ¿qué es lo que está pasando? ¿O qué es lo que está dejando de pasar? ¿Qué es lo que debería estar aconteciendo en la vida, en el seno, en la esencia de la iglesia y no está pasando? En primer lugar, y no solo eso, estamos apenas en pase, es algo por encima mismo, a vuelo de pájaro. El Papa toma para sí, arroga para sí y se establece a partir de concilios, que eran reuniones de la iglesia o de varias iglesias, para determinar cuál es la verdad de determinado tema. Esto pasó en los siglos III, IV, sobre la Trinidad, sobre la deidad de Jesucristo, sobre la humanidad de Jesucristo. Entonces, como había embates teológicos, disputas teológicas muy acerradas sobre este tema, uno decía Cristo era Dios, pero no era hombre. Entonces, alguien se levantaba, San Agustín fue uno de los que combatieron bastante el tema de la deidad de Cristo y de la Trinidad. Entonces, alguien se levantaba y bíblicamente iba sistematizando el tema. Esta es la teología sistemática, trata de sistematizar los temas bíblicos de manera organizada. Algo que para nosotros hoy resulta muy práctico porque vamos a estudiar sobre la doctrina del Espíritu Santo. Agarramos un libro, si es que vamos a un libro, vamos directamente al Google, y ahí ya tenemos sistematizada la doctrina con sus textos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y comentarios sobre ese texto. Pero nuestros hermanos no tenían, esto tuvo que pasar en algún momento, alguien tuvo que levantarse y sistematizar esos temas. Entonces alguien decía Cristo era 100% Dios, pero nunca fue 100% hombre. Entonces alguien es levantado por Dios para decir, no, bíblicamente tenemos referencia a las dos naturalezas de Cristo. Y sistematizaban el tema, buscaban en toda la Escritura lo que se decía sobre, y a partir de ahí se hace teología sistemática, lo que tenemos ya sistematizada, lo que para nosotros es bueno. Pero el Papa se convierte en vicario de Cristo, en una especie de sustituto o quizás, para poner un poco menos, representante legal de Cristo en la tierra. Es un representante legal de Cristo en la tierra. Un vicario es un representante con toda la autoridad de aquel a quien él representa, con toda la ciencia y con toda la legalidad de aquel a quien él representa. ¿Tá? Por eso, en algunos comentarios se va a decir que el Papa como vicario es sustituto de Cristo, pero no es que él dice yo soy el Cristo, sino que yo soy el sustituto. Yo en la tierra represento a Cristo. Soy legalmente un representante de Cristo en la tierra. Y esto conlleva a una cuestión básica. Si él es representante de Cristo, él es infalible en lo que concierne a la doctrina. Porque un representante legal de Cristo, un sustituto de Cristo en la tierra, para los negocios de Cristo, no puede equivocarse en la doctrina. Entonces, el Papa se convierte en alguien infalible, porque él está en representación de alguien que es verdaderamente infalible, que es Cristo. Y esto en el siglo XV ya estaba establecido en concilio que el Papa era infalible. Cuando hace su pronunciación ex cátedra desde de su sillón papal, se hace una pronunciación desde allí. Esta pronunciación doctrinal, ella es infalible. Ella no puede contener error y se acepta como algo que no tiene error. Es una pronunciación ex cátedra. Entra en todo un lío para definir exactamente eso. Nosotros estamos apenas pasando. El tema es que el Papa se convierte en alguien infalible. Y aquí ya es interesante hacer una comparación con el universo protestante en cuanto a la infalibilidad.
Nosotros creemos en la palabra del Señor como infalible. Así somos. ¿Por qué? Porque creemos que la palabra es inspirada por Dios. La gran diferencia está en que nosotros no creemos que Pedro era infalible y no creemos que Pablo era infalible. Tampoco Juan, Lucas o cualquier otro escritor eran infalibles. Lo que es infalible es esta palabra que Dios les dio para que escribiera. Porque esta palabra es inspirada. Entonces creemos en la inspiración de la palabra. Y porque esta palabra fue inspirada por Dios, la palabra es infalible. Pero no quienes la escribieron. De hecho, basta un cachito de reflexión crítica para saber que Pedro no era infalible, que Pablo no era infalible, y ellos nunca se pusieron en esta condición de gente infalible. Pero en lo que concierne a la palabra, por el hecho de que Dios estaba involucrado directamente en este proceso, la palabra es algo infalible. Y por eso la palabra se ha atravesado siglos y más siglos y más siglos y sigue teniendo su relevancia y sigue siendo verdad. La palabra. Ahora, ningún ser humano. Y ahí está el primer gran error papal. Rogarse para sí la infalibilidad. Y no hay ser humano en la faz de la tierra que sea infalible. Pero él se decía infalible. En segundo lugar, está la tradición. Entonces estamos hablando de la infalibilidad papal. Y en segundo lugar, la tradición. La tradición es básicamente la transmisión de una doctrina, en el caso nuestro que estamos tratando aquí, pero puede ser una costumbre familiar, es una tradición que vino de mi papá o del papá de mi papá y pasó por mi papá y mi papá pasó a todos nosotros. Es una tradición familiar, es una tradición callejera, es una tradición de barrio, es una tradición, es algo transmitido de generaciones pasadas hasta el momento en que se está hablando de la tradición. Porque se dejó de hablar también, ¿no? Hablar de Maracanã en 1950 ya es una tradición, ya no tiene ningún vigor, ya no tiene así nada más, pero sigue siendo una tradición que se viene pasando de generaciones a generaciones, ¿cierto? Pero me parece que ya es hora de conseguir otra cosa, porque ya las tradiciones tienen su tiempo de duración también, no puede ser eterna, ¿tá? Una tradición es eso. Entonces, la iglesia oficial, que en este momento es la iglesia católica, pone la tradición también como algo en el mismo pie de autoridad que la palabra del Señor. Entonces, el Papa es infalible porque representa directamente a Cristo, es el vicario, es el sustituto de Cristo en la tierra, y porque él viene de un linaje de Pedro. Pedro es el sumo Papa de la historia, es el primero Papa. Entonces, todos los otros papas vienen en sustitución en este linaje casi sacerdotal del Antiguo Testamento papal. Ahora está la tradición. En la tradición, todo aquello que la iglesia un día decidió y dijo que era verdad, esto se viene en doctrina, en materia de doctrina específicamente, dogma, doctrina o una costumbre eclesiástica, se viene pasando de generación a generación, de manera que se toma con la autoridad de la Biblia, de la propia palabra, porque esto vino por medio de una iglesia que es la iglesia, la madre de los creyentes. Esta es la idea, la concepción, la tradición. Y estaba firmemente arraigada en aquellos días. Entonces, la iglesia mantiene la tradición y el líder oficial y mayor dentro de la iglesia es infalible. En este sentido se levantan los reformadores, o Dios levanta aquellos que nosotros llamamos los reformadores. ¿Por qué? Porque no hay nada en la tierra que tenga la misma autoridad que la palabra del Señor. No hay ser humano en la tierra que sea infalible. Pero en nombre de esta infalibilidad papal, se aceptava absurdos. ¿Por quê? Porque o Papa dijo, ou se o Papa não dijo, o Papa por lo menos autorizou. E se ele autorizou como representante de Cristo na terra, está valendo.
Vamos practicar, vamos hacer, vamos ir a fondo en esto. En este sentido, las indulgencias tienen el valor que tenía en aquel momento, o tuvo el valor que tuvo en aquel momento. ¿Por qué? Porque estaba autorizada por el Papa. Y la corrupción humana, y ahí entra la no infalibilidad humana, la corrupción ya estaba en el corazón, tal como dijimos acá el domingo pasado. Uno de los grandes pilares de las indulgencias era la plata para la construcción de la basílica. Ya no tenía que ver con un tema espiritual, tenía que ver con un tema de poder, de estatus, de plata. Y por la plata se sacaba gente del purgatorio, por la plata se disminuía el tiempo de castigo, se purgaba por medio de la plata. Y tal como hablamos y vimos acá domingo pasado, una conciencia culpada está dispuesta a todo. Y los sacerdotes en el Antiguo Testamento ya explotaban esta vena comercial, que es la conciencia humana cargada de culpa. La conciencia humana cargada de culpa, verdadera o no, es capaz de cualquier cosa. Y por eso se levanta una par de sufrir y se lleva miles de personas allí para comprar una rosa. Porque es más fácil comprar una rosa que postrarse frente al Señor y decir, ¿qué haremos nosotros ahora? Este es lo interesante de la palabra, ¿no? Como paréntesis acá. No hay nada nuevo, hermanos. Lo que se practicaba ya hace 3.000, 4.000 años se está practicando acá con otras circunstancias. Allá se vendía en el siglo XV, XIV, XV, se vendía un papel con un sello y decía, acá ya, ¿cuántos eran? Mi esposo, allá lo amé bastante en vida. No sé con cuánta frecuencia pasaba eso, pero lo amé bastante en vida y no quiero en el purgatorio para siempre, quiero sacarlo de allá. ¿Y cuáles fueron los pecados? Fueron graves, pecados graves. Entonces esto te va a salir una buena plata. Y con un sello, un papel con un sello que no costaba nada para la iglesia, se sacaba el hombre del purgatorio, entre comillas. Hoy se vende una rosa, hoy se vende un jabón, es el jabón ungido. Hoy se te vende un paquetito de sal gruesa, que para un asado va bárbaro, pero para más que otra cosa, más que un asado, no sirve. Pero se vende, se vende. E como vimos domingo passado, tem culpa quem vende e quem compra. Los dos. El que vende tem a culpa, el que compra tem a culpa. Principalmente hoje, quando a palavra está tão acessível para todos nós. A igreja não tem a palavra final e se equivoca. E quantos equívocos han cometido a igreja em los siglos? Muitas coisas buenas. La iglesia protestante, por ejemplo, ha cambiado países enteros en la educación, en la salud, en el trabajo. El movimiento puritano, tanto el inglés como el estadounidense o de la nueva colonia inglesa, así dejaron unos ejemplos tremendos sobre cómo mirar el trabajo. El trabajo ya no es apenas algo al que yo me voy a cansar, sino que es una vocación y yo hago esto como una vocación que Dios me dio y la desarrollo entonces con todas mis fuerzas, con toda integridad. ¿Y qué trabajo estamos hablando? Desde el barrer hasta una cirugía o cualquier otra cosa, el predicar, el no predicar, el armar, todo esto es vocación. Porque todo viene de Dios, fue lo que vimos en una de las Ds, todo eso viene de Dios. Y si viene de Dios, cuando voy a cortar el pasto acá, no es apenas porque sí, sino que voy a cuidar de algo que Dios nos dio. Y los puritanos es el grupo, repito, tanto el inglés como el norteamericano, es el grupo que va a llevar esto al extremo del cuidado. Al extremo no porque sea malo, sino porque es llevar con tanta responsabilidad que quedó el ejemplo hasta hoy. La familia, el matrimonio. Es un movimiento muy interesante para estudiarlo. Pero la iglesia también se equivoca. Y una tradición no puede pasar con el mismo peso de la Biblia. No podemos tomar Ellen White
y agarrar la Biblia y decir lo que profetizó acá tiene el mismo valor acá. ¿Por qué no? Porque no tiene. El canon está cerrado y la palabra de Dios está contenida aquí. Todo lo de Dios, no, todo lo que nosotros como seres humanos necesitamos para vivir y agradar al Señor. Dios es mucho más que eso. Juan dijo, el evangelista Juan dijo que si fuera a escribir todo, no iba a haber hoja que cupiera todo eso. Entonces no escribió. Dios es mucho más de los 66 libros que tenemos aquí, mucho más. Pero lo que tenemos aquí es suficiente para vivir de la manera que Dios quiere, para agradarlo. Entra entonces el concepto de sola escritura. El Papa no, la tradición no, la Iglesia como infalible no. ¿En qué vamos a creer? En lo que ya estaba puesto como fundamento. Abrimos, vimos, leímos acá el Salmo 19 parte, cómo se exalta la palabra del Señor en el Salmo 19. La segunda parte, la primera es una exaltación de la creación como revelación de Dios, la primera parte del Salmo, lo que llamamos de revelación natural de Dios. La segunda parte es la revelación de la palabra del Señor. Cómo se exalta, el Salmo 119, no importa en cuál versículo se abra, pero se está exaltando la palabra del Señor. Cualquiera de los 190 y pico de versículos que hay, vos lo abrís en cualquiera y está exaltando la palabra del Señor como fundamento. Por eso repito acá, los reformadores no pusieron nada nuevo, apenas restauraron algo que se había alejado de la vida y de la caminata de la iglesia. Y para restaurar eso, estamos rechazando algo que se había fijado como oficial. La infalibilidad papal, la infalibilidad de la iglesia y la tradición en el mismo pie de autoridad con la palabra del Señor. Entonces, ninguna tradición, ninguna opinión personal o colectiva. Entonces, ningún reformador quiso decir, ahora es así porque yo empecé esta cosa acá. Si no fuera por mí, podía decir Lutero, ya estábamos todavía en las tinieblas acá. Mirá el tiempo que pasé en el castillo allí, traduje toda la Biblia y mirá, hasta ahora nadie había hecho tal como lo hice, por supuesto que ya había Jerónimo, ya había traducido la Biblia anteriormente, pero descubrí cosas acá que nadie sabe. No, por el contrario, él puso la Biblia en la mano del pueblo para que todo supiera. No es un conocimiento gnóstico de un grupo que dice somos los super privilegiados y tenemos un conocimiento que pocos pueden tener. Obvio que no. No tiene eso. Y no se fundamenta la reforma en la opinión de Lutero, o de Calvino, o de Zwinglio, o de cualquier otro reformador que fueron varios. No se fundamenta ahí. En aquellas cosas que ellos no tuvieron total luz para decidir, fue donde entró los desacuerdos, o entraron los desacuerdos. Por lo menos Santa Cena, por ejemplo. Entre transubstanciación y consubstanciación no hubo acuerdo entre reformadores, porque uno partía más para un lado y el otro más para el otro. Pero no era un problema de la palabra, era un problema de comprensión de la falibilidad humana, y no llegaron a acuerdo en eso. Otros decían, todo lo que la Biblia dice para el culto practicamos. Entonces sacamos todo, la Biblia dice para tener eso o aquello, no, entonces sacamos todo, sacamos batería, sacamos porque la Biblia no dice que... Y el otro decía, todo lo que la Biblia no prohíbe podemos tener. Entonces, si la Biblia no dice, hay que tener, sacamos, decía uno. El otro decía, si la Biblia no prohíbe, podemos tener. Ahí estaba la cuestión humana, pero en los puntos claros de la Biblia estuvieron de acuerdo. Y lo que no pudieron llegar no fue por problema de la Biblia, fue por problema humano, de la falibilidad humana. Juan 6, 68 es el texto que leímos. Bueno. ¿Qué está pasando? Jesucristo había multiplicado panes y pescados. ¿No? Empieza el capítulo 6 así. Había multiplicado panes y pescados. Había un grupo grande de gente con él. Hambriento. Y este grupo no tuvo que salir a comprar nada.
Cristo agarró algo de lo que ya tenía, multiplicó, alimentó un grupo enorme de gente. Qué bárbaro eso. Es como la mujer de Samaria, ¿se acuerda de la mujer de Samaria? Cristo dijo, si usted llega a beber de esta agua, nunca más volverá a ter sed. Y ella dice, dame de esta agua, para que yo no vuelva a tener sed, ni tenga que venir al pozo sacar agua. Ella quiere evitar trabajo. No era esta la propuesta de Cristo, pero ella quiere evitar trabajo. Si me da de esta agua y usted me está diciendo que no voy a volver a tener sed, yo quiero. Porque no tengo que venir acá, fuera de hora, por todo el contexto de ella, y sacar el trabajo que tengo para sacar. Quería el beneficio del agua a partir del cual ella no volvería a tener sed. No estaba entendiendo nada, por supuesto, hasta aquí. Y ahora están también la gente que fue alimentada, Cristo alimenta a todo, después dice a los discípulos, atravesen el lago, vayan para allá, después yo voy, pasa el evento donde Cristo viene caminando por sobre el agua, ellos se asustan, pero después de pasado todo eso, un grupo encuentra a Cristo y dice, ¿cómo llegaste hasta aquí? Porque las barcas estaban todas del otro lado. Y ellos estaban esperando, a decir, cuando una barca venga, miramos el movimiento, porque en este movimiento Cristo va a subir y va a ir, entonces aprovechamos y vamos también. Pero Cristo fue caminando. No tenía mucho problema para eso, fue caminando. Y ellos dicen, ¿cómo veniste? ¿Cómo llegaste hasta acá? Y ahí Cristo ya da con todo, dice, ustedes me están buscando por el pan que perece. Claro, porque habían comido abundantemente sin pagar nada. Sin pagar nada. No es que... No, nada. Pasó para el otro lado, la gente comió abundantemente sin pagar nada y ahora procura a Cristo otra vez. Y Cristo ya sabe, dijo, no, ustedes me están buscando por el pan que perece. Y empieza desde ahí entonces una conversación ríspida, dura, muy dura. El versículo 1, por ejemplo, dice, algún tiempo después Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea. Y mucha gente lo seguía porque veían las señales milagrosas que hacían los enfermos. Entonces subió a una colina, se sentó con sus discípulos y ahí va a seguir, ¿dónde vamos a compartir pan con toda esta gente? Cuando va a pasar la multiplicación, ¿tá? Cuando ya anochecía, ya estoy en el versículo 26, sus discípulos bajaron al lago y subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago en dirección a Capernaum. Va a pasar que él va a ir caminando. En el versículo 25, ya dice, cuando lo encontraron, al otro lado del lago, le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? No vimos. Ciertamente, ahí ya entra Jesús, versículo 26, ciertamente les aseguro que ustedes me buscan, no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para a vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. Y ahí se va a ir en una confrontación muy interesante con los fariseos, que en el capítulo 8 Cristo va a decir, ustedes son hijos del diablo, porque ellos dicen, no, nosotros somos hijos de Abraham, ¿cómo nos venía a decir que tenemos que convertirnos? No, ustedes son hijos del diablo. ¿Por qué? Porque las obras que ustedes practican son las mismas del diablo. Entonces son hijos del diablo. Se espejan en él, son hijos de él, son influenciados por él. ¿Tá? Y en el capítulo 6 él va con este discurso diciendo que es el pan que descendió del cielo. Y para tener vida hay que comer de este pan. Porque en el desierto los padres comieron el maná, pero fallecieron todos. Como una señal de que este pan había descendido del cielo, pero no era el pan prometido en las Sagradas Escrituras. Y que Cristo, Él es este pan. Y al mismo tiempo Él está declarando su deidad, hablando, yo soy Dios, porque yo puedo dar vida. Y ellos se ponen a piel de gallina todo, diciendo, pero este está declarando que es Dios, nos está declarando que nosotros no somos convertidos, en palabras nuestras, por supuesto, y nos está hablando de comer una carne y beber una sangre, porque Cristo está hablando del nuevo pacto, que se establece en su cuerpo y en su sangre.
E ele disse, para ter vida, tem que comer de meu corpo e tem que beber de mi sangre. Por supuesto, em um linguagem muito simbólico, para dizer, tem que entrar no novo pacto e tem que entrar nas condições desse pacto. Todo no capítulo 6. E empieza a salir dia 1, ou dia 2, ou dia 3, não sei como saíram, se organizaram ou não, mas empieza a salir. E dizem, duro é esse discurso, dice. Duro es ese discurso, este de pan que descendió del cielo. No se está hablando que lo seguimos solo para llenar la panza. Y ahora está hablando que hay que comer carne, beber la sangre. Está hablando de una vida eterna. Está hablando que es Dios. Duro es ese discurso. Y empezó a salir uno a uno. Y Cristo en este momento, si viviera en el siglo XXI y fuera un apóstol del momento de hoy, iba a correr tras esta gente y decir, no, por favor, venga, yo me equivoqué acá en la palabra, no fue eso lo que quise decir. Não foi isso. Está um pouco fora de contexto o que vocês interpretaram. Vem cá e vamos ver todo outra vez. Vocês são lindos, hermosos. Mira, eu los quero seguindo-me todo o tempo. Quero comigo. Esse é o grupo que vai revolucionar o mundo, que vai transformar as sociedades, que vai agarrar as chaves das cidades e las vai tomar. Então, se los quero comigo, venham cá. Perdonem-me se me hice qualquer coisa, se les ofendi. Seria mais ou menos assim hoje. Cristo mira a los mais cercanos e diz, vocês querem ir também? O discurso que tenho é esse acá. E vai empeorar um pouco. Vocês querem ir? Marchem-se todos. Por quê? Porque não há negociação de princípios para aquele que está na palavra do Senhor. Porque a palavra é infalível. Então, se é infalível, temos que estar em ella. E se todos se vão, roguemos a Deus que permanezcamos. E se nadie crê, roguemos a Deus que não perdamos a fé. E se nadie la quer aceitar, roguemos a Deus que nos mantenha em ella. Por quê? Porque este é infalível. Este é infalível. Homens, seres humanos, são falíveis e todos nós sabemos, cada qual aqui sabe todo o quanto é falível. Quantos somos? Cada um de nós. Não necessita ir lejos, só venir acá, na consciência, e sabe que somos falíveis. Agora, a palavra é infalível e Cristo está na palavra. Ele é na palavra e está na palavra. E seu discurso é verdadeiro. Ele disse, eu sou o pão que descendeu do cielo. E para ter vida, e vamos ver isto quando abrimos de la outra sola, solo Cristo, para ter vida, há que participar do pacto que se hace em mi corpo e mi sangre. Então, empieza a salir de a uno. ¿Qué puede hacer uno cuando está en la verdad? Mantenerse en la verdad. Aunque todos se vayan. Aunque nadie cree. Y aunque nadie acepte, pero mantenerse en la verdad. Entonces, cuando dice el discurso es pesadísimo ese, y salen los del circo del pan y pescado, queda los más cercanos, y Cristo los mira y dice, ¿ustedes también quieren irse? Cristo está falando, não vai haver outro discurso. Não vai haver uma adaptação para que vocês se sintam confortáveis, para que vocês se sintam bem e permaneçam. Não vai haver. Querem ir-se também? Aí Pedro faz sua declaração, versículo 68. O 67 é quando Cristo disse, também vocês querem marchar-se? Aproveite a oportunidade. Porque Cristo nem em ambiente cerrado ensinava, era ao aire livre. Então, não há porta para abrir. Nós dizemos, a porta está aberta. Cristo dizia, não há porta. Se querem ir, há princípio. Se querem manter-se, esse é neste princípio. Mas se querem ir, está tudo aberto, não há porta. Também vocês querem marchar-se? Versículo 68. Senhor, contestou Simão Pedro, a quem iremos? Onde vamos? ¿A quién iremos nosotros? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿A dónde vamos a ir si la eternidad está contigo? ¿A quién recurriremos si la eternidad está contigo? Já sabemos lo que viene de los rabinos allí en el templo. Já sabemos lo que viene de los sumos sacerdotes. Já sabemos todo eso. Y tú tienes palabra de vida eterna. Nosotros hemos creído. Algo já passou em nós outros. Está em um processo, por supuesto, mas algo já passou. E sabemos que tu eres o Santo de Deus. Uma vez que se sabe isso acá,
Não queda outra alternativa que dizer como Pedro, sabemos que tu eres o Santo de Deus. E se sabemos isso, para onde vamos a ir? ¿A quem vamos a buscar? Linda a declaração de Pedro, com todo o que era Pedro, pero linda a declaração, ¿a quem iremos nós? ¿Al Papa? ¿A la tradição? ¿A la igreja como madre? ¿A quem iremos nós? A la palavra. Então, os reformadores vuelven a la palavra, regresan a la palavra, chaman el pueblo a la palavra de vuelta. E por isso nasce a terminologia sola escritura. Não foi seguramente com Lutero, com Calvino, que dizia sola escritura. Isto se vai formando como conceito e princípio com o passar de los anos, tal como hablamos aquele outro domingo, igreja reformada sempre reformando-se, não é fruto do século XV e XVI, sino que possivelmente do XVII. Pedro hace essa declaração. Quero passar com alguns textos mais. Romanos capítulo 15, versículo 4. Porque todo o que foi escrito em tempos passados. Então, Pablo já está fazendo uma referência sobre a infalibilidade de lo que foi escrito em tempos passados. Pablo não tem Pablo para ler, assim que ele está lendo o Antigo Testamento. Tal como Cristo não tem Cristo, suas palavras subrayadas em rojo, como estão acá, para ler. Então, Cristo está falando do Antigo Testamento, das Escrituras no Novo Testamento, é uma referência ao Antigo Testamento, por supuesto, sabemos disso. Para nossa enseñanza, dijo Pablo, se escreveu. Não foi para ser um conjunto de livros lindos, hermosos, para poner em uma tapa de piel. Isto é bueno também. Pero para nossa enseñanza se escreveu, a fim de que por meio da paciência e do consolo de las Escrituras tengamos esperança. Então, a esperança do crente se fundamenta em lo que a Bíblia nos dá como elementos de fé, de esperança. Já falamos acá, esperança, biblicamente hablando, não é um quizás, é algo que acontece, vai acontecer. Isso é uma questão de tempo, porque Deus está trabalhando em um processo. Pero mira o valor que Pablo dá. El escritor a los Hebreus, quando vai falar também da palavra do Antigo Testamento, principalmente de los Salmos, que ele cita bastante, ele diz, tal como dijo o Espírito Santo, reconhecendo a Bíblia como palavra do Senhor. E acá cortamos um pedaço. Quedou cortado. Aplicação. Primeiro há uma conclusão. Cristo valorou a palavra. Há um livro muito interessante chamado La Bíblia que Jesus leía, de Philip Yancey. É um livro muito interessante porque Philip Yancey, bueno, é um autor que a mim me gusta bastante, pero ele habla de que a Bíblia que Jesus tinha era o Antigo Testamento, o que nós chamamos como o Antigo Testamento. Então, a Bíblia que Jesus leía era essa Bíblia, o Antigo Testamento. E ele trabalha a partir da importância da Bíblia que Jesus leía, que é o Antigo Testamento. Muy interesante. Entonces, la palabra del Señor como fundamento estuvo desde siempre. Desde siempre. Con el tiempo, la iglesia se alejó y las iglesias con el tiempo se alejan y nosotros con el tiempo estamos en el riesgo de alejarnos de la palabra del Señor. Lo que se hace en la reforma entonces es llamar a la gente nuevamente para la palabra del Señor. Como conclusión, el desafío, queridos, para nosotros es mantenernos en ella. Seguir creyendo que la palabra del Señor es palabra del Señor. Que la palabra del Señor es infalible a pesar de nuestra falibilidad. Que la palabra del Señor es verdadera a pesar de nosotros. No somos nosotros que convertimos la palabra del Señor en verdadera por medio de nuestras acciones. Nuestras acciones ganan fuerza e impulso siempre y cuando están basadas en la palabra. Porque la palabra las convierte en algo firme y fuerte. La palabra es verdadera. E como aplicação, quero pensar com vocês duas coisas para terminar. Em primeiro lugar, os tempos cambiaram, a palavra não. Os tempos cambiaram. Já hablamos acá e ayer hablábamos en el auto. Decíamos,
Quando Caim assassinou Abel, quizás todo o que tinha era uma pedra, um palo. Hoje há drones que vos podés accionar com um botão de lejos e uma mira láser e assassinar. Pero el instinto, más que el instinto, la deturpación moral del ser humano sigue siendo la misma, asesinar. ¿Cuál es la diferencia? El modelo. Lo que cambió fue el modelo, porque el hombre perfeccionó, el ser humano perfeccionó su capacidad de hacer las cosas malas. Pero el deterioro moral sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo. Pero los tiempos, con tecnología, sin ella o con cualquier otra cosa, cambiaron. Y la palabra sigue siendo la misma. El Dios que habló a Abraham nos habla a nosotros por esta palabra de la misma manera, con la misma autoridad. La palabra de Dios hacia David, hacia José, Jacob, respetando sus contextos, es la palabra de Dios para nosotros. Entonces, todo lo que Dios dijo que es verdadero, no importa cuánto tiempo todavía este mundo va a durar con gente en él. Es verdad. Todo lo que Dios dijo que el ser humano es. Y todo lo que Dios no dijo que el ser humano es, no es. Entonces, el ser humano no es infalible. Hay que leer Ezequiel, hijo del hombre. Y no es una referencia a hijo de Cristo, porque Cristo es llamado varias veces hijo del hombre. Es una referencia a la humanidad de Ezequiel. Sos polvo, sos tierra. Es eso lo que Dios está hablando con Ezequiel. Tiene un gran encargo, que es ser profeta, pero sos polvo, tierra, hijo del hombre. No te olvides de eso. No te olvides de eso. Los tiempos cambiaron, querido, la palabra no. Aprendamos entonces a valorar las Escrituras como palabra divina, como autoridad suprema. Entonces es lindo poder mirar allá atrás. No es lindo, pero es fácil. No es lindo, es fácil mirar en el siglo XV, XVI y decir, mira a qué punto llegó la iglesia, a mirar a qué punto llegaron los concilios, mira lo que aprobaron, lo que desaprobaron, mira los errores que cometieron. No es tan fácil mirar para nosotros y decir qué lugar la palabra está ocupando en nuestra vida. Es fácil mirar los errores pasados y criticar tal como se equivocaron porque se alejaron de la palabra. Es más difícil volvernos para nosotros y decir, mi vida está pautada en la palabra. Mis acciones están pautadas en la palabra. Mi familia se está adecuando en la palabra. Las decisiones familiares que tomamos, o las decisiones individuales que tomamos, las decisiones eclesiásticas que tomamos. ¿Cuántas decisiones eclesiásticas que en sus estatutos tiene la Biblia, nuestra única regla de fe y práctica, y no abre la Biblia para tomar decisiones? No abre. ¿Cuántos hermanos y hermanas, para hacerse miembros de una iglesia, tienen que firmar un compromiso? Y en este compromiso yo estoy aceptando que la Biblia es la única regla de fe y práctica, pero cuando tengo que tomar decisiones no abrimos la Biblia. Y abrimos en el sentido figurado, no es que tengo que abrir y decir qué es lo que me va a decir. Este no es horóscopo. Abrimos es preguntar al Señor por medio de su palabra, ¿y ahora qué hago? ¿Y eso acá cómo es? Entonces, aprendamos a valorar las Escrituras como palabra divina, como autoridad suprema. Me dijo el pastor, ¿y la Biblia dice lo mismo o no? No hay tradición en la iglesia que valga la pena seguir de manera ciega a tal punto que nos alejemos de la palabra por causa de la tradición. No hay líder humano, eclesiástico, por más títulos que tenga, que sea digno de ser seguido sin ser probado en las Escrituras. No hay. No hay. Y no hay en la tierra
cualquier otro conjunto de escrituras del escritor más famoso que pueda haber, que valga la pena y que merezca más nuestra atención que la palabra del Señor, si es que creemos que es palabra del Señor. Entonces, solo la escritura, que Dios nos ayude a permanecer en ella, a vivir en ella y a pautar nuestra vida en ella, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar. Señor, te alabamos en esta mañana hermosa que tú nos has dado y por tu palabra, Señor, que es verdad, que es infalible, porque es tu palabra, Señor. Te rogamos, oh Padre, que tú no nos dejes alejar de tu palabra. En nada, ayúdanos a decidir con tu palabra en manos, o en la mente, en el corazón. Ayúdanos, oh Dios, a amarla y a practicarla. Ayúdanos a adequarnos como familia, como indivíduos y como iglesia a tu palabra, porque tu palabra es verdad. Y ella permanecerá para siempre. Todo lo demás no, pero tu palabra sí. Así, oh Dios, que es en tu palabra que queremos descansar. Descansar en el sentido de saber que es verdad y tú cuidas de ella. Te alabamos, Señor, por este encuentro y por este culto. Que tu bendición repose sobre cada familia, sobre cada niño y sobre cada adulto aquí, Señor. Aquellos que están en el retiro, nuestras jóvenes, Señor, que también haya sido un tiempo de mucha bendición para ellas allá, y aquellos que no pudieron estar hoy, los que están con nosotros por primera vez o no, pero que tu bendición esté, Señor, y que tu palabra encuentre en nuestro corazón el lugar seguro para desarrollarse y hacernos crecer. Danos una semana bendecida. Guárdanos, oh Dios, con tu poder y con tu gracia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.